El sacerdote José Grigione fue un religioso de General Pico con una impronta popular que construyó una escuela primaria y ayudó a hacer varias casas en uno de los barrios más postergados durante la década del 60. Comprometido con causas sociales, siguió su tarea en Neuquén junto al obispo Jaime de Nevares, y en los años de la dictadura militar llegaron a ponerle una bomba en su parroquia. Más conocido como el Padre José. Había nacido en Corrientes, en el departamento de Alvear, el 10 de mayo de 1923. Fue hijo de don Félix Grigioni, albañil, y de María Cervesoni, ama de casa y madre de 9 hijos, que se asentaron en el litoral argentino. Estudió en la provincia de Buenos Aires y en el año 1956 su destino fue General Pico, La Pampa. Los salesianos allí tuvieron una fuerte presencia y en General Pico precisamente, desde que se hicieron cargo en 1928 de su parroquia principal, y en los años 60 y 70, aunque entre los miembros de la congregación había posturas conservadoras, hubo también fuertes improntas de una pastoral social como la que impuso José Grigioni, un sacerdote de fuerte inserción e intensa actividad y trabajo con los sectores más postergados. Grigioni estuvo 18 años en General Pico, en su primera etapa, desde 1956. Trabajó en proyectos para la promoción de los sectores populares, inició la reforma litúrgica y fue protagonista de movimientos vecinales. Otro salesiano que lo conoció, Cayetano Castelo, indica que tuvo no una mirada política, pero sí social, sobre la realidad. Los salesianos comenzaron a levantar en los años 50 una capilla y una escuela en la calle 27 y avenida San Martín, detrás de las vías, como se conocía la barriada, de espaldas al centro, y donde estaban los sectores más postergados. La obra se hizo en distintas etapas con la colaboración de la comunidad, y en 1961 se inauguró la capilla de Nuestra Señora de Luján. Pocos meses después, para hacer frente a la necesidad de escolarización de las niñas y los niños de la zona, comenzó a construirse la escuela primaria adyacente a la parroquia. Como indica Cristian Rodríguez en su reseña sobre el sacerdote para la Junta Regional de Historia de General Pico, inició en 1962 la campaña de los 1000 amigos para colaborar con la construcción del aula, donde se enseñaría a los niños necesitados de educación escolar, los que hoy llamaríamos chicos de la calle, de sectores escolares que quedaban fuera del sistema oficial de enseñanza por falta de bancos en la única escuela de la zona. Fueron los mismos vecinos y el cura quienes levantaron sus paredes, y las primeras maestras trabajaron sin cobrar hasta que el establecimiento fue reconocido ministerialmente. Los fondos llegaron a través de kermeses, festivales, rifas, conciertos, distribución de alcancía, ferias de plato, campañas de ladrillo. Las clases comenzaron a dictarse ese mismo año. Frente a la parroquia y a la escuela, fue el primero en darle impulso a la Plaza España. Entre las vecinas y los vecinos del barrio de la época, quedaron varias anécdotas sobre su trabajo pastoral y social. Por ejemplo, en la década del 60, hizo hacer un trencito para pasear a las chicas y los chicos por la ciudad, con parte de un camión Ford que arrastraba un vagón, o durante los domingos cuando de sotana remangada y manos sucias de cal pasaba a la parroquia para dar misa o atender a la feligresía. El barrio, la parroquia o la escuela terminaron llamándose del Padre José. Grigioni desarrolló una tarea social que intentó una mejora en las cuestiones materiales de su barriada, como fue la puesta en marcha de la construcción de viviendas populares. Así llegaron a construirse casas en el barrio Monseñor Miguel de Andrea, en la zona denominada Barrio Costa Brava. El lugar estaba ubicado en los aledaños de la capilla Nuestra Señora de Luján y se llegaron a levantar unas 30 viviendas. En el año 1964 comenzó este proyecto con el Plan de Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua, EPAM,
un programa de construcción a crédito del Estado provincial donde los beneficiarios ponían la mano de obra. El proyecto era beneficiar a numerosas familias que con este plan podían cubrir las necesidades de la vivienda propia, a la vez que dar lugar al nacimiento de un nuevo sector poblado, indicaba la prensa. Una obra muy reconocida por sus pobladores, se resaltaba. El Banco Hipotecario hizo un aporte de $500,000 moneda nacional por unidad. Se proyectaron 30 casas y se construyeron entre 1965 y 1968. 24 viviendas en terrenos de 10 por 25. Los beneficiados pagaban una cuota mensual y con interés incluido a 20 años. La prensa indicaba que favorecieron a familias modestas del medio con un costo mínimo y en forma aceptable, aunque aclaraba que adolecen de fallas técnicas notables a primera vista, haciendo que el conjunto resulte sumamente antiestético y mal terminado. Grigioni fue un sacerdote comprometido con la comunidad, que manifestó su disconformidad en plena dictadura de la Revolución Argentina. Así celebró una misa en mayo de 1969 en su capilla por los muertos de la represión durante las rebeliones populares de los días del Cordobazo. Fue luego de una movilización que realizaron las y los estudiantes de los colegios secundarios por el centro de Pico, de General Pico, que confluyó en la Plaza España, situada frente al templo que dirigía el cura. También realizó una marcha el 4 de junio de 1971 con los alumnos del establecimiento primario parroquial para reclamar por mayor atención hacia esa obra por parte del Estado. Grigioni desarrolló tareas que salían del papel tradicional del sacerdocio y que se vinculaban solidariamente con otros sectores de la sociedad. Fue el encargado del comedor estudiantil que se puso en marcha para las y los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, que comenzó a funcionar como delegación en 1969 en General Pico. Empezó al comienzo de los 70 y asistían unos 50 alumnos que de esta manera podían costear sus estudios. Vinculado a esto, en 1970 puso en marcha en un local de las calles 18 y 19 frente a la Plaza San Martín una petit roticería para recaudar fondos. Esta impronta no era bien vista o no era vista con buenos ojos por toda la feligresía. Rodríguez rescata el testimonio de José Toy, uno de los feligreses, que recuerda: el tema del padre José es todo un temazo, porque en aquella época no nos olvidemos que comenzaron a aparecer los curas del tercer mundo, y acá el padre era considerado un cura del tercer mundo. Y había mucha gente que estaba en el otro sector, la élite, y eran religiosos ortodoxos. Entonces él tomó distancia y terminó yéndose allá y se refugió en ese lugar que todos conocemos, que era la parroquia. En marzo de 1973, Grigioni dejó General Pico para radicarse en Tapalqué, Buenos Aires, donde asumió sus nuevas funciones en la Escuela Agrícola Salesiana San Pascual. En 1976 siguió su camino a Neuquén, en tierras del obispo Jaime de Nevares, en la calle Chajarí y Arabarco, actual barrio del Progreso de la capital, donde el gobierno provincial había donado tierras, construyó la capilla, una guardería y en el año 1981 la Escuela Domingo Sabio. Fundó talleres de artes y oficios, carpintería, electricidad, soldadura, para formar también a los chicos de la calle. Fundó comedores escolares, en donde daba de comer a casi 200 niños, y ayudó a levantar un centenar de casas del barrio de las Malvinas. Era una tierra fértil para la prédica del cura. Su mal elaborado lenguaje español no fue barrera para el entendimiento, no esperar que todo venga de arriba, no precisamente del cielo, decía. La dignidad se consigue con sacrificio y el sacrificio dignifica. Fue el mensaje bajado desde el púlpito y desde el terreno, en donde José trabajaba junto con todos como un igual. De a poco el terreno fue emparejado, aparecieron los planos tipo para viviendas que se deberían ampliar cuando hiciera falta, la bloquera, la dirección de las obras, el control de esfuerzo y los objetivos. Los ejerció José con mano firme y no era sutil a la hora de definir situaciones. Es que no había otra forma de actuar. El barrio se debía construir por esfuerzo propio y ayuda mutua, y había que distribuir el esfuerzo en forma muy justa.
En poco tiempo, más que el previsto, se terminaron las casas, que fueron ocupadas inmediatamente. La idea de José era continuar con el plan, pero el proyecto se truncó por motivos conocidos por muchos y entendidos por pocos. Es que fue más fácil contradecir el mensaje original y esperar que todo llegara desde arriba y no desde el cielo. José sintió un gran dolor por lo vivido, pero siguió adelante con otras iniciativas. Ya no era la vivienda, pero los vecinos tenían otras necesidades sobre las que avanzar, siempre sobre la base de la comprensión y el esfuerzo común. La capilla de pronto se convirtió en un centro convocante de mucha gente y un día alguien propuso hacer un brindis de fin de año. Aparecimos muchos convocados por nadie y nos dimos cuenta de que, sin importar pertenencias partidarias, oficios o profesiones, estábamos allí reafirmando compromisos a favor de la libertad, la democracia y la justicia. Los encuentros se repitieron, pero el poder militar toleró esos encuentros hasta cierto punto. Una madrugada, una bomba destrozó parcialmente la capilla, y el mensaje fue claro. José tenía olfato para saber hasta cuándo se debía quedar en determinado lugar. Un día comprendió que debía partir del Progreso y se volvió hacia General Pico La Pampa. Creo que en otro plan de casitas. Pero a los años volvió nuevamente a Neuquén. Tocó puertas y consiguió una parcela en Chinamuerta, hacia el río Limay, desde la Ruta 22, y reformuló un proyecto para capacitar para el trabajo, para producir, para escapar de la ayuda interesada de los poderosos. Y algo consiguió, pero no lo que él quería. Sus energías se fueron apagando. Su estado de ánimo, ya lo había comentado un tiempo atrás, que se sentía solo, y aunque se lo trató de consolar diciéndole que la obra de él estaba en pie y que había muchas semillas que él había sembrado y que así seguiría la rueda de la vida, agradeció el consuelo desde un gesto escéptico. Florian Elgueta, uno de los más fervientes colaboradores entre recuerdos y nostalgia, realiza un minucioso relato. Él dice que soy hijo de argentinos, nietos de chilenos, comenzó a trabajar en la escuela del padre José y gracias a él sé hacer de todo. Para las construcciones hacíamos los bloques de cemento, los materiales se los proporcionaba el gobierno, trabajábamos ad honorem, desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Realizó todas las casitas del barrio de las Malvinas, entre las calles Antártida Argentina, Gregorio Martínez y Catriel, que fueron donadas por el gobierno provincial. Levantó barrio, 40 viviendas y 73 planes de esfuerzo propio, ayuda mutua. Florian relata, frente al barrio Mutén, levantó 10 casitas a las abuelas más necesitadas. Cuando comenzó a funcionar el comedor escolar, el padre José nos mandaba a juntar leña a las bardas para darle de comer a 200 chicos, continuó relatando a Florian. Se cocinaban 4 ollas de 200 litros cada una de guiso y sopa para los chicos carenciados. El comedor se podía mantener por todas las donaciones de los supermercados Casma, Supercop, Rusomando, la panadería Espiga de Oro, panadería La Estrella, frutería Don Elías, la Avícola Bambi y Topsy. Para las búsquedas de los materiales y su traslado, el padre se movilizaba en una citroneta color gris. Buscábamos fruta y verduras para el comedor. Más adelante tuvo una Ford Ranchero roja y una Peugeot 505 gris oscuro. Las donaciones de material eran realizadas por el Corralón Giuliani y Paglialunga. En 1990 se trasladó a Piedra del Águila, pues no había sacerdote. Entonces habló con Monseñor Jaime y lo destinaron allá, en donde ayudó a las reservas indígenas. En Plotier también había trabajado en la casa de encuentro. En el Hogar de la Misericordia recuerda a la hermana Fátima Villarreal, que comenzó siendo hogar de día y fue inaugurado en 1987. Allí había colaborado mucho Norma Serrano de Salvatore
la esposa del entonces gobernador. La propiedad fue comprada por el padre José a la empresa Fatorelio. Nos daba catequesis a diario, continuó relatando la hermana Fátima. Si a un chico le regalo un paquete de galletitas, nunca va a saber lo que es la dignidad. Si le pago, aunque sea un centavo, aprenderán a ganárselo, decía el padre José. Su obra se complementaba con sus solicitudes al gobierno para conseguir la donación del material. Hoy la hermana Fátima es la directora del hogar y nos contó que está subvencionado por Acción Social. El padre José estuvo viviendo cerca de un año en la casa de Florián, ubicada a media cuadra del cementerio del barrio Progreso y levantado por sus propias manos. Pero cuando el padre se enfermó, se le consultó a la iglesia y se decidió su internación en el asilo de ancianos, en donde las hermanitas lo atendieron como él atendió a los más necesitados. Falleció en el Policlínico Hados de Neuquén Capital a los 83 años. Los restos de José fueron sepultados en el cementerio del barrio del Progreso, a 10 cuadras del barrio que él ideó y de su capilla, el barrio que él pretendía que fuera un ejemplo para el hombre. Los hombres se dignificarán a través del esfuerzo y el trabajo y se liberarán de la siempre atractiva oferta de los demagogos que ofrecen mucho a cambio de capturar conciencias y voluntades.